Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. En el análisis económico, May Magallón analiza los indicadores económicos de Panamá. En tecnología, vida familiar migra al entorno digital. En finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre cómo capitalizar con su propiedad con poca inversión. Y en Radar de Inversiones analizamos el nearshoring y la relocalización industrial, una tendencia que está transformando las cadenas de suministros y el mapa de inversión en América Latina. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos con el programa y en nuestro análisis económico tenemos al economista May Magallón, quien nos analiza los indicadores económicos de Panamá. Mike, bienvenido a Financiero News. Gracias, Orlando. En el día de hoy vamos a hacer, ya que no tenemos las cifras todavía del INEC, vamos a hacer un análisis del avance de cifras que nos muestra el INEC sobre los diferentes sectores de la economía, pero vamos a analizar los 5 más grandes para ver si realmente cómo vamos a quedar y si mi cifra de 4.3% de pronóstico del cierre se va a dar o no. Y ya cerró el tema del transporte, que nos muestra cifras del canal que son cifras mejores, las mejores cifras de los últimos años, creciendo en total en tránsito un 14% y en peajes está creciendo un 22%. Que está anclado obviamente por los Neopanamax, que son los que han crecido. Bueno, realmente los dos crecieron, tanto los Panamax como los Neopanamax han crecido y casi por igual, entre 13 y 15% en tránsitos y entre 20 y 23% los peajes. Así que estamos bien por el lado del canal. Las otras cifras del transporte, tenemos que el movimiento de carga se mantuvo un poquito más bajo de lo que había venido subiendo los años anteriores, pero creció, no es que no haya crecido. Tanto el movimiento de carga en toneladas métricas creció casi un 1%, como el movimiento de contenedores que crece 3.61%. Cifras bastante interesantes y buenas. Mientras que en la parte terrestre tenemos que los corredores, el metro y el metrobús, el único que sufrió un pequeño cambiecito negativo que todavía creo que merece que lo revisemos es el metro, pero los otros están adelante. Así que seguimos trabajando en el transporte terrestre, yo creo, en la cifra del transporte, las cuales yo sí creo que van a darnos el empuje para llegar al 4%, que era lo que habíamos dicho anteriormente. En el sector comercio, sí nos ha dado menos de lo que teníamos previsto, la zona libre se nos cayó, y las exportaciones, las importaciones y la venta de combustibles se han más o menos, no están tan altas, pero la exportación de cobre de casi 400 millones de dólares va a tener un pequeño empuje ahí en el sector comercio en ese sentido. Mientras que en la construcción, los permisos de construcción bajaron 0.62%, pero eso no quiere decir mucho porque los permisos se sacan antes de que empecemos a construir, pero en concreto bajamos 8.18%, mientras que en cemento gris subimos solamente 1.49%, así que no espero mucho del sector construcción. En manufactura, ahí sí tenemos varias métricas, unas subiendo, otras bajando, así que el sector manufactura no se ve así del todo mucho, así que seguimos manteniéndonos con que el transporte es el que nos va a llevar hacia arriba, pero el último sector, que es el sector financiero, sí ha subido, porque los activos suben 5.41%, los préstamos suben 4%, los depósitos suben 5% casi, y el patrimonio sube 3.5%. Así que estamos hablando de un sector que está creciendo a un ritmo arriba del 4,5%, probablemente. Primas de seguro crece casi 8%. Y el sector de valores crece un 33%, o sea que estamos hablando de los servicios financieros, sí nos pueden dar una buena sorpresa a nuestro favor, así que estamos hablando de 2 de los 5 grandes, están muy bien, los otros 3 no es que estén tan mal, pero no han crecido mucho. Me sigo manteniendo en que vamos a crecer arriba del 4%, ojalá que lleguemos al 4.3%, que es lo que estamos esperando que salgan las cifras en las próximas semanas. Así que de nuevo, gracias Orlando y seguimos contigo.
Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 4%. El total del crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá que ha sido previsto por el Banco Interamericano de Desarrollo para los próximos años de manera sostenible. Según el informe del BID, esta previsión será sostenida y la misma se apoyará en la reducción del riesgo país, la estabilidad fiscal y el fortalecimiento de la productividad. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, el cumplimiento ya no es una opción. Es una necesidad estratégica. MiThinkers presenta el Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos, un programa diseñado para preparar a los profesionales frente a los nuevos riesgos financieros, digitales y regulatorios. Aprenderás sobre criptoactivos, investigaciones financieras, tipologías de delitos, prevención del fraude, gestión de riesgos, uso de inteligencia artificial aplicada al compliance y cómo implementar un programa de cumplimiento en entornos cripto. Un diplomado práctico, actualizado y enfocado en la realidad del mercado, dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, ejecutivos, reguladores y profesionales del sector financiero. Fecha de inicio 3 de marzo. Para más información llame al 394-6342 o escriba a info@mithinkers.com. Prepárate para liderar el cumplimiento en la era digital. Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos de MiThinkers. El futuro del cumplimiento comienza hoy. Ahora en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre cómo capitalizar con su propiedad y con poca inversión. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando y televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema interesante de cómo capitalizar con tu propiedad ingresos pasivos que en el tiempo te van a generar riqueza. Y esa riqueza, cómo poder transformarla en ingresos constantes. Vamos a poner el ejemplo de cómo generar $6,000 en 2 años alquilando una habitación de tu propiedad, ya sea una casa o un apartamento. Entonces, la estrategia es alquilar la propiedad por $350 mensuales y que esté todo incluido dentro de la propiedad por un periodo de 24 meses. El objetivo tiene que estar claro. ¿Cuál es el objetivo? Capitalizar para una inversión a futuro. Y tiene que haber un enfoque con tu flujo de caja con activos existentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El ingreso bruto de 2 años sería el siguiente. El ingreso mensual sería 350, que vendría siendo al alquiler de la habitación. A 24 meses de alquiler, que sería una proyección que se haría. Y el cálculo sería 350 por 24, que daría $8,400. A ese ingreso total generado por 2 años. Lo importante es tomar en cuenta los gastos estimados que pueden pasar, que serían la luz, una luz promedio de $40 adicionales, que van a tener que incrementarse por la persona que va a estar viviendo en esa habitación. El agua, el internet, el gas, el uso de la cocina, mantenimiento imprevistos, promedio mensual serían $100. Entonces, en 24 meses serían $2,400 que gastarías en esa recámara que está alquilando o ese cuarto que está alquilando. El capital neto real sería igual 8,400 menos 2,400. El capital neto serían 6,000 en 2 años. Dinero generado sin comprar absolutamente nada adicional. Entonces, ¿qué pueden hacer con esos $6,000 en el tiempo? Comprar un terreno en el interior podría ser una oportunidad. Abono inicial del 10% para comprar un terreno, que podría ser mucho más costoso que $6,000. Reinvertir para comprar otra unidad o comprar cuartos de alquiler, prepararlos y adaptarlos. Convertir un modelo de Airbnb también podría ser un mecanismo. Y en conclusión, lo que podríamos pensar que hoy es pequeño es igual a un activo grande mañana. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es importante que reconozcan que sería una ventaja solamente alquilando una habitación de su casa y no gastaría absolutamente nada en generar gastos. Así que este mensaje se lo doy para que puedan tomar en cuenta y que sepan que ya su casa es un ingreso pasivo sin usted darse cuenta. Saludos y seguimos con Orlando.
Continuamos con el programa y de inmediato nos vamos a Miami, Estados Unidos, donde se encuentra el analista Alberto Bernal, con quien hablaremos sobre el escenario que enfrentan los mercados internacionales. Alberto, bienvenido a Financiero News. Orlando, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar contigo y mil saludos a la audiencia. Alberto, vamos a empezar por preguntarte cómo se encuentran hoy los mercados bursátiles tras el agite que se dio con el tema de la inteligencia artificial. A ver, yo creo que los mercados están ajustándose en términos de valor relativo. Orlando, una cosa que quizás algunas personas que están viendo esta entrevista han visto es que este ha sido un año que comenzó bastante bien para los sectores tradicionales de la economía de Estados Unidos. ¿Qué son los sectores tradicionales? Es lo que en Wall Street se llama el value trade, value de valor, porque es value versus growth. Growth es crecimiento. Entonces, crecimiento son las empresas que están enfocadas en inteligencia artificial, sobre todo infraestructura atada a inteligencia artificial. Tú sabes que eso está volando, Orlando, porque pues básicamente es una tecnología que crece muchísimo y las inversiones son altísimas. Pero desde el inicio de este año lo que hemos visto más bien es que las empresas tradicionales, los McDonald's, las Coca-Colas, General Motors, etcétera, han tenido mejor comportamiento. Y eso se debe a una estrategia que en Wall Street se llama el valor relativo. Es que tú compras las acciones que han estado rezagadas y vendes las acciones que les ha ido mucho mejor. Alberto, y por otro lado, ¿qué dicen los resultados en torno a la economía de Estados Unidos en estos momentos? Pues Estados Unidos se está comportando de una forma bastante particular en términos económicos. A ver, hoy, la semana anterior, nos anunciaron, Orlando, que la economía de Estados Unidos había pasado de generar más o menos 50.000 empleos promedio mensual a 15.000 empleos promedio mensual. Eso salió con el cambio de la estimación de la generación total de empleos en Estados Unidos durante el 2025. Mejor dicho, una disminución de la cantidad de empleos o de la estimación de la cantidad de empleos que se crearon en el 2025. Aún a pesar de eso, la economía de Estados Unidos sigue creciendo a tasas muy fuertes, a tasas anualizadas superior al 3%. ¿Qué quiere decir eso, Orlando? Que a pesar de que Estados Unidos no está generando empleo en la forma como estaba generando hace 2, 3 años, la economía sigue creciendo a una velocidad muy robusta. Y eso se debe a una realidad que los economistas lo llamamos un incremento del crecimiento potencial en Estados Unidos atado a mayor productividad. Y eso es muy bueno. Estamos viendo más crecimiento en Estados Unidos sin generación de nuevo empleo, lo que implica que cada empleado que está trabajando en Estados Unidos cada día es más productivo, hace más con menos, y eso es la definición de un crecimiento no inflacionario a largo plazo. Entonces, yo no quiero disminuirle la relevancia al choque de productividad que estamos viendo en este momento en Estados Unidos, que es un choque de productividad sin precedentes, violento. Y eso se lo debemos en gran parte a todos los avances que se han visto en inteligencia artificial. Por último, ¿qué tanto impacto podría tener la tensión que hay entre Estados Unidos e Irán en los mercados de inversión y específicamente en el tema del petróleo? Orlando, tú y yo hemos hablado esto en el pasado, la historia es la misma. Estados Unidos e Israel no pueden aceptar que el régimen islamista y extremadamente agresivo de Irán logre tener un arma nuclear. Entonces, primero lo primero, hay que evitar que Irán tenga un arma nuclear. ¿Cómo se logra eso? Pues se logra eso a través de lo que está tratando de hacer Estados Unidos, que es mantener unas sanciones en contra de Irán, y en el caso de Israel, Israel estar muy cercano a Estados Unidos para tratar de mantener esa presión. ¿Cuál es el peor escenario? El peor escenario es que Estados Unidos e Israel decidan
estamos hablando del peor escenario para los mercados, decidan que hay que atacar y hay que tumbar digamos, a la teocracia que hoy gobierna Irán, y que Irán, por alguna razón, tenga la capacidad o la intención de responderle a Estados Unidos, responderle un ataque. ¿Y cómo pasaría eso o qué pasaría eso? ¿Cómo sería la respuesta de Irán? No es que Irán tenga la capacidad militar de ir a trabajar, de ir a atacar a Washington, eso no lo tiene. Pero lo que sí tiene la capacidad de hacer es bloquear el tránsito de los buques que llevan el petróleo a través del Golfo Pérsico. Y si eso llega a suceder, tendríamos un incremento muy fuerte en el precio del petróleo. Y si el precio del petróleo sube mucho de precio, la inflación se sube. Si la inflación se sube, el Banco Central de Estados Unidos tiene que subir las tasas de interés, etcétera, y entramos en una espiral negativa de crecimiento económico y de los mercados que obviamente nos podría afectar muchísimo a la economía global y a la economía de Estados Unidos en específico. Gracias, Alberto, por tus conclusiones y tu análisis. Fue Alberto Bernal, director de estrategia de XP Investment, en nuestro segmento de Desde el Mercado. Alberto, esperamos tenerte en una próxima edición aquí en Financiero News. Muchísimas gracias por la invitación, Orlando, y mil saludos a la audiencia. Avanzamos y en nuestro radar de inversiones analizamos hoy el nearshoring y la relocalización industrial, una tendencia que está transformando las cadenas de suministros y el mapa de inversión en América Latina. Veamos primero el contexto global. Las tensiones geopolíticas, la guerra comercial, las disrupciones logísticas y la necesidad de reducir riesgos han llevado a las empresas a acercar su producción a los mercados finales. América Latina emerge como un destino natural. ¿Dónde están las oportunidades? Las principales oportunidades están en infraestructura logística, parques industriales, manufactura ligera, servicios corporativos, tecnología y zonas francas. La inversión no se limita a fábricas, también incluye servicios y cadenas de valor completas. ¿Y cuáles son las ventajas de invertir en el nearshoring? El nearshoring ofrece ventajas claras para inversionistas y empresas. Menores tiempos y costos logísticos, mayor control de la cadena de suministro, reducción de riesgos geopolíticos, acceso a mercados como Estados Unidos con mayor eficiencia, incentivos fiscales y regímenes especiales, generación de empleo y estabilidad de largo plazo. ¿Y cómo está Panamá y la región? Panamá se posiciona como hub logístico financiero y de servicios, mientras México, Centroamérica y el Caribe captan manufactura, operaciones regionales y la conectividad de Panamá es una estabilidad institucional que marca la diferencia. ¿Y cuáles son los riesgos y la señal del radar? Sobre los riesgos persisten retos como infraestructura insuficiente, costos laborales y marcos regulatorios dispares. Y nuestro radar de inversiones mantiene una señal de interés estratégico de largo plazo con enfoque selectivo por país y sector. Con nuestra señal de radar en amarillo estratégico para la inversión, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. En un mundo donde la tecnología avanza más rápido que la regulación, el cumplimiento ya no es una opción. Es una necesidad estratégica. MeThinkers presenta el Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos, un programa diseñado para preparar a los profesionales frente a los nuevos riesgos financieros, digitales y regulatorios. Aprenderás sobre criptoactivos, investigaciones financieras, tipologías de delitos, prevención del fraude, gestión de riesgos, uso de inteligencia artificial aplicada al compliance y cómo implementar un programa de cumplimiento en entornos cripto. Un diplomado práctico, actualizado y enfocado en la realidad del mercado, dirigido a oficiales de cumplimiento, abogados, auditores, ejecutivos, reguladores y profesionales del sector financiero. Fecha de inicio 3 de marzo.
Para más información llame al 394-6342 o escriba a info@methinkers.com. Prepárate para liderar el cumplimiento en la era digital. Diplomado en Compliance, Inteligencia Artificial y Criptoactivos de MeThinkers. El futuro del cumplimiento comienza hoy. Avanzamos y ahora en nuestro segmento de compliance tenemos con nosotros a Lorena Rodríguez, quien nos hablará sobre la importancia del cumplimiento en prevención de blanqueo de capitales en las empresas. Lorena, bienvenida a Financiero News. Hola Orlando, muchísimas gracias por el espacio. Hoy más que nunca el cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo ha dejado de ser visto únicamente como una obligación regulatoria. Se ha convertido en un pilar estratégico para la sostenibilidad, la reputación y el crecimiento responsable de las empresas. ¿Pero por qué es tan relevante? Porque las organizaciones operan en un entorno global, interconectado, donde los riesgos financieros, legales y reputacionales están cada vez más expuestos. El uso indebido de estructuras corporativas para canalizar fondos ilícitos no solo afecta al sistema financiero, impacta la confianza, la inversión y la estabilidad de los mercados. Implementar un programa sólido de cumplimiento permite a las empresas identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a clientes, proveedores, contrapartes y operaciones. Protege a las organizaciones frente a sanciones, multas y daños reputacionales que pueden comprometer su continuidad operativa. Sin embargo, el valor verdadero del cumplimiento va más allá de evitar riesgos y evitar sanciones. Aquí es donde se conecta con los objetivos ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Desde la perspectiva de la gobernanza, los programas de prevención fortalecen la transparencia, la ética corporativa y los controles internos. Promueven estructuras de toma de decisiones responsables, trazabilidad de operaciones y rendición de cuentas ante los reguladores y grupos de interés. En cuanto al eje social, combatir el lavado de dinero significa también combatir delitos subyacentes como la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo. Es decir, las empresas no solo cumplen con la ley, sino que también contribuyen activamente a la protección de la sociedad y el desarrollo económico legítimo. Incluso existe una conexión indirecta con el componente ambiental, ya que muchos delitos ambientales, como el tráfico de recursos naturales, se financian a través de esquemas de lavado de dinero. Un sistema de prevención robusto ayuda a detectar y frenar estos flujos financieros ilícitos. Por eso hablamos del cumplimiento como un valor agregado. Las organizaciones que integran el programa de prevención dentro de su estrategia ambiental, social y de gobernanza fortalecen la confianza de inversionistas y aliados comerciales. Mantienen su acceso a mercados internacionales, elevan sus estándares de debida diligencia, protegen su marca y reputación, demuestran compromiso con la sostenibilidad y la ética. Además, los reguladores y stakeholders esperan cada vez más que el cumplimiento no sea solo responsabilidad del área de compliance o el área legal o de riesgos, sino que sea parte de una cultura organizacional. Esto implica capacitación continua, liderazgo desde la alta dirección, uso de una tecnología para monitoreo transaccional y una visión basada en riesgos que permite asignar recursos de manera eficiente. Un programa de prevención efectivo no se mide solo por las existencias de políticas, sino por su aplicación práctica. Debemos conocer al cliente, el monitoreo de operaciones, el tema de los reportes de actividades sospechosas, las evaluaciones de riesgos periódicas y las auditorías y mejora continua. Cuando todos estos elementos se integran con la estrategia ESG, la empresa evoluciona desde el cumplimiento reactivo hacia un modelo preventivo que es sostenible y alineado con los estándares internacionales. En conclusión, el cumplimiento no es un costo operativo, es una inversión en integridad, transparencia y sostenibilidad. Las empresas que lo entienden así no solo evitan sanciones, sino que construyen organizaciones más resilientes,
confiables y competitivas en el largo plazo. Porque cumplir no es solo seguir reglas, es proteger el negocio, aportar a la sociedad y generar un valor responsable para todos los grupos de interés. Muchísimas gracias, Orlando, y volvemos al estudio. Gracias, Lorena. Avanzamos y en nuestro segmento de tecnología, la vida familiar migra al entorno digital. Aquí veamos la nota. La vida familiar en América Latina ya se desarrolla casi por completo en el entorno digital. Un nuevo estudio de Kaspersky revela que el 99% de las personas en la región mantiene algún tipo de contacto digital con su familia y que solo 1% asegura no comunicarse en línea en absoluto. Mensajería instantánea, videollamadas, intercambio de memes y cuentas compartidas de streaming forman hoy parte de la rutina cotidiana de millones de hogares latinoamericanos. El informe confirma que la digitalización no solo ha transformado la forma en que las familias se comunican, sino también cómo comparten su tiempo libre y construyen vínculos a distancia. Sin embargo, esta hiperconectividad también plantea nuevos desafíos en materia de seguridad digital, especialmente para niños y adultos mayores. Según el estudio, el 93% de las personas en América Latina se comunica con su familia a través de aplicaciones de mensajería, como WhatsApp, Telegram o Signal, consolidándolas como el principal canal de contacto familiar. A esto se suma que el 69% de las familias comparte tiempo viendo películas o series juntas a través de plataformas digitales, lo que demuestra cómo el entretenimiento online se ha integrado a la vida familiar. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en materia de economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.